¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí yo reflexionando sobre esta carga pesada que le está dejando el Congreso unicameral al Congreso bicameral. Ya en el anterior video les había hablado acerca de esa eh, carga pesada en relación con el hecho de haber establecido que solamente tiene derecho a iniciativa legislativa la Cámara de Diputados y se niega ese derecho a iniciativa al Senado, ¿no? Eh, Hoy día les voy a hablar de la carga pesada en relación con los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios son denominados así, pero en realidad son grupos políticos que tienen su representación en el Parlamento por la vía de las elecciones. Pero tanto por su acceso por la vía electoral como por su carga ideológica, ¿no? Estos grupos son grupos que son parte de la representación y que no son solo ellos la representación. Por lo tanto, el Parlamento, ¿no?, ha dicho, bueno, vamos a crear dos instancias donde los miembros de los grupos parlamentarios estén representados. Entonces creó la Junta de Portavoces y creó el Consejo Directivo. ¿Qué ha sucedido? Que tanto la Junta de Portavoces como el Consejo Directivo han debilitado fuertemente al Pleno del Congreso y a la mesa directiva. En este momento, ¿no?, el Congreso, el Pleno del Congreso y la mesa directiva, ¿no?, realizan sus funciones, ¿no?, por decisiones que toma el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces. Estos órganos, el Pleno del Congreso y la mesa directiva, que son órganos cuya presencia en la organización del Parlamento viene desde los inicios de la República, se han convertido en meros tramitadores de lo que hacen otros órganos que no se hacen responsables de las decisiones que toman. Más aún, esto ha afectado al presidente y ha afectado también al oficial mayor, ¿no es cierto?, como se ha notado, ¿no es cierto?, en estos últimos días, ¿no?, en estos últimos días. Pero no solamente los ha debilitado estos órganos que obedecen a la tradición constitucional y administrativa del Parlamento, sino también han debilitado al propio servicio parlamentario. 13 cargos los ejercen militantes de Fuerza Popular, 21 cargos militantes de Alianza para el Progreso, 3 cargos militantes de Perú Libre, 1 y hasta 2 cargos, ahora último con el señor Silva, ¿no?, el nuevo jefe de asesoría legal, ¿no?, Delgado Silva, ¿no?, son detentados por decisiones partidarias. Entonces hay un infiltramiento, lo cual implica un debilitamiento a través de los grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, de decisiones de los grupos parlamentarios que son predominantes en el Congreso y que además integran la mesa directiva. Pero esto no queda ahí. La señora Moyano, ¿no es cierto?, ha lanzado, ¿no es cierto?, una serie de propuestas, de proyectos de resolución legislativa, a los cuales ella no tiene derecho y este Parlamento no lo tiene, para regular los reglamentos de la Cámara de Diputados, del Senado y del Congreso, y del órgano Congreso. Esto es un acto de buena voluntad, pero ese será un acto de buena voluntad, pero no está nada desinteresado. Ella, a diferencia del señor Elías Ábalos, que también ha hecho propuestas, ¿no?, propone que los grupos parlamentarios sean parte de la organización del Parlamento. Hasta ahora no lo son. Hasta ahora no lo son. Están allí, tienen ciertos privilegios, ciertos derechos, etcétera, ¿no? Pero no se entiende que sean parte de la organización del Parlamento. La señora Moyano dice que sí,
que deben serlo. Está en su propuesta de reglamento de la Cámara de Diputados y el reglamento de la Cámara del Senado, e incluye a los grupos parlamentarios también en el órgano Congreso integrado por diputados y senadores. ¿Cuál es la razón de ser de esta propuesta? Fortalecer la presencia de los grupos parlamentarios. ¿Qué han producido los grupos parlamentarios? Debilitamiento de los órganos centrales del Parlamento, de la mesa directiva, del Pleno del Congreso, de la presidencia del Congreso y de la Oficialía Mayor. Eso es lo que han producido. Se pretende por la vía del reglamento, ¿no es cierto?, utilizar un criterio que ha dado como buenos resultados en la unicameralidad para estos grupos, que den buenos resultados también en la bicameralidad. Esto va en contra del fortalecimiento del Parlamento, ¿eh? Va en contra del fortalecimiento del Parlamento y de su reinstitucionalización. ¿No es cierto? Los grupos parlamentarios en realidad no deben existir. Son grupos políticos que están presentes en el Parlamento. Cada grupo podrá tener su vocero, cada grupo político podrá tener su vocero e interactuar con la mesa directiva y decirle, ¿saben qué? Nosotros queremos que se vea esto, que se vea lo otro y que se vea aquello. Y la mesa directiva fortalecida, no debilitada, ¿no es cierto?, por el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces, que debían desaparecer, ¿no es cierto?, porque si desaparecen los grupos parlamentarios, desaparecen también estos órganos, ¿no? Fortalecida, debería, ¿no es cierto?, tener la dirección política y administrativa del Parlamento. Ella es la que decide. Y el Pleno del Congreso, ¿no es cierto?, es dirigido por la mesa directiva. ¿No es cierto? O sea, la mesa directiva dirige las sesiones, etcétera, etcétera, después de haberse hecho cargo de las coordinaciones. Entonces el Pleno tendría mucho mejor manejo, no ahora. La mesa directiva, el Consejo Directivo, perdón, le dice cuál es la agenda. La Junta de Portavoces agarra y le dice, ¿sabe qué? Se ha dispensado del trámite de aprobación de dictamen de tal proyecto. O si no, cambiamos la agenda también. Lo hacen ahí entre bambalinas, medianoche, sin ninguna formalidad, etc. Eso, francamente, es debilitante del Parlamento, ¿no? Como se ha tratado al oficial mayor, ¿no es cierto?, indica que el oficial mayor tiene militancia partidaria, pues. Y eso no le ha hecho bien a la oficialía mayor, ¿no? Si miramos los otros cargos, queda claro que hay militancia partidaria de los varios partidos que ya he enunciado. Eso debilita fuertemente al Parlamento. Dos medidas: desaparecer el estatuto del servicio, desaparecer a los grupos parlamentarios y que los voceros de los partidos políticos que son elegidos hablen con la mesa directiva, y la otra, ¿no es cierto?, restablecer el estatuto del servicio parlamentario. Así el servicio parlamentario se moverá dentro de determinados ámbitos y no podrá ser infiltrado por el poder político como sucede ahora. Todo esto ha debilitado al Parlamento. Causantes, los grupos parlamentarios. Dejo esto en su consideración porque no vaya a ser, ¿no es cierto?, ¿no?, de que como estos grupos llamados parlamentarios, que son meramente grupos políticos, ¿no es cierto?, están entendiendo de que no van a tener la misma representación, sino menor, o que de repente no tienen representación, etcétera, por lo que pueda pasar en las elecciones, entonces se infiltran en el Parlamento con sus militantes partidarios en la vía del servicio parlamentario. Por eso es que no se quiere poner el estatuto, porque el estatuto obliga a concurso. Los grupos parlamentarios, así como están concebidos, no como grupos políticos que pueden alternar con la mesa directiva, que es el órgano que dirige, ¿no es cierto?, política y administrativa del Parlamento, ¿no? Es decir, concebidos así como grupos influyentes, que no tienen ninguna responsabilidad a través del Consejo Directivo y la Junta de Portavoces, no ha dado buenos resultados. Y para eso se requiere una decisión firme, radical. No deben estar los grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, como órganos del Parlamento. Ese es mi parecer y lo pongo en su consideración para ver cómo afrontamos también ese problema respecto de la bicameralidad.